me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo a Gerardo, por si alguno no lo conoce, pero a alguno quizá le suene Gerardo Caetano por el fútbol. Gerardo Caetano fue número 9 de Defensor y número 9 de la selección uruguaya que jugó el Mundial Juvenil de Túnez con Gesto y de León. Así que los de Nacional, especialmente, que han sufrido muchos goles de Defensor en esa época, acá es uno de los responsables. Quizás lo conozcan algunos otros por su carácter de politólogo, porque Gerardo es un politólogo reconocido y aparece en la televisión o en la prensa escrita o distintos medios y es muy reconocido y respetado como politólogo. Nosotros le invitamos por dos cosas que no son ninguna de las dos anteriores, aunque nos cautivaba su perfil futbolístico. Gerardo es historiador y es un historiador reconocido a nivel internacional, es creador y forma parte de redes internacionales, una profusa y extendida trayectoria en investigación, referente y consultor para diversos organismos e instituciones internacionales. Yo, hasta que no me puse a leer, no era consciente, no del currículum que tiene, que es muy extenso, del reconocimiento que tiene Gerardo Caetano en el mundo y de lo poco que a veces nosotros valoramos la gente con la que trabajamos, que hay mucha, por suerte, grupos importantes, individuos importantes, muy reconocidos internacionalmente y reconocidos por el trabajo que hacen acá, en Uruguay. Pero tampoco es por su perfil de historiador, aunque también nos interesa muchísimo. He tenido la suerte de conocerlo a Gerardo, conozco hace bastante tiempo, pero hemos trabajado juntos en algunos ámbitos en los últimos 3 años y yo destaco las cosas que nos cautivan y nos parece que son esenciales. Es el gran compromiso con la verdad, con la ética, con la responsabilidad, el interés por la historia, pero también el amor y el entusiasmo con lo que hace. Y eso para mí es un elemento esencial que nos ha llevado a compartir trabajos, situaciones, momentos, y que no sé qué va a decir de la historia de la lechería, pero lo que sí sé que lo que diga lo va a decir con absoluta convicción y con absoluto compromiso, y que lo que diga es algo que lo estudió, lo vive y por supuesto así lo transmite. Así que de verdad que es un honor poder tener hoy a Gerardo con nosotros. Para mí es un gusto poder presentarlo, no crea que exageré nada, seguramente me quedé corto porque no preparé una presentación, pero es un enorme gusto tenerlo con nosotros. Gerardo. Bueno, no solo exageró, exageró muchísimo, pero es fruto de algo que ustedes conocen bien, de la amistad, de la confianza, del trabajo compartido, de los compromisos últimos que se asocian. Yo no creo en el egoísmo creador. No creo. De verdad que no creo. Y si en alguna actividad he podido confirmar esto, y hoy lo he vuelto a confirmar, es en la producción lechera. Y creo que la producción lechera, que es uno de los mejores espejos, de los espejos más exigentes que tiene el Uruguay, da una enseñanza de vida que, como todas las enseñanzas de vida, son muy difíciles, pero al mismo tiempo son centrales y finalmente terminan siendo correctas, aunque sean difíciles.
es una enseñanza de vida para el país. Yo me había comprometido con Ana hace ya muchísimos meses. Ella me dijo, bueno, en octubre, y bueno, es como si te dicen, en octubre del año que viene. Y justo dio la circunstancia de que tuviera un viaje y volví ayer de tarde de Nueva York. Y hoy a las 5 de la mañana, como corresponde a un tambero, sin la más mínima piedad, pero habituado a esos menesteres, la estaba esperando porque me pasaban a buscar. Hoy estamos en momentos difíciles para la industria lechera y yo no soy neutral. No soy neutral. Y a veces para no ser neutral hay que decir cosas difíciles. Estudié la historia de Conaprole y eso me llevó a estudiar la historia de la industria lechera. Pero no la estudié solamente desde los documentos, ni de las preguntas, que son siempre indispensables para el oficio. Fui a hablar con los productores. Y así conocí productores muy chicos, con una historia de vida realmente impresionante, con valores fundamentales. Conocí productores medios y conocí grandes productores, cuyos intereses no necesariamente son estrictamente todos confluyentes, pero pueden lograr algo muy importante, que es acordar para que los distintos intereses puedan converger. Y eso lo vi en el campo. Mi padre era apicultor, mi hermano también y mis sobrinos también. Y no voy a decir aquí la situación que vive la apicultura en el Uruguay. Y no voy a hablar aquí de la utopía que tanto hubiera aterrorizado a mi padre respecto al futuro de las abejas. Pero sé que esa apuesta pertinaz de la lechería, de la industria lechera, que marca la historia uruguaya, de responder una y otra vez a los momentos difíciles, a los desafíos profundos, a veces a situaciones en las que no parece haber margen, esa respuesta pertinaz a decir, bueno, se va a salir, y se va a salir apostando a lo mejor, apostando a producir más y mejor, con todo lo que ello significa, es la apuesta correcta también hoy. Claro, para afirmarlo eso hoy, habrá que establecer con mucha firmeza, sobre todo para aquellos que somos también protagonistas porque somos ciudadanos. Habrá que ver los compromisos que la sociedad uruguaya tiene con la industria lechera. Hay toda una historia de la industria lechera que forma parte de eso que María Inés Morales ha llamado la pradera perdida, que es esa otra historia que se contó mal, esa historia que durante mucho tiempo, construida desde Montevideo, homogeneizó el medio rural como un medio de ganadería extensiva, de terratenientes, de hacendados de puro nombre, de inexistencia absoluta de agricultura, de combinación virtuosa de producción, de falta de tecnificación. Bueno, esa historia
que muchas veces hicieron aquellos que conocían directamente el medio rural cuando iban en enero o febrero a pasar sus vacaciones en el este, y desde allí miraban el medio rural y creían que lo conocían. En verdad hicieron perder la pradera, la historia de la pradera. Resulta que antes de la asociación rural había una pradera con otra productividad diversa. Había intenciones de agricultura en los proyectos de la asociación rural. Había mucha visión histórica cuando Eduardo Acevedo, y me ha conmovido ver aquí la marca de aquella ley fantástica creada para los siglos, como les gustaba a los vallistas, la ley de estaciones agronómicas, tan asociada con los alemanes, y ver todavía la marca de las casas alemanas. Había un gran debate entre Eduardo Acevedo y Valle de Ordóñez, si había que mandar a los uruguayos para que aprendieran afuera y después vinieran, o había que traer a los alemanes para que enseñaran aquí. Bueno, como solía ocurrir, ganó Valle, que tenía mucha convicción transformadora, pero que era bastante autoritario. Y así pudieron venir Bauhaus, pudo venir Berger, pudieron venir tantos. Y en realidad, ellos crearon esa idea de que para afirmar productividad en el medio rural, para realmente sedimentar la otra pradera, había que asociar ciencia y producción, ciencia, técnica y producción. Y después que hemos vivido en estos últimos 15, 20 años, aún con altibajos, una verdadera revolución productiva en el sector agropecuario, creo que en la larga duración no hay ningún otro sector que pueda expresar de manera más virtuosa y de manera más competitiva, desde la perspectiva de la verdadera competitividad, que es la competitividad no necesariamente vinculada con la naturaleza, sino la competitividad cimentada, como hemos escuchado hoy una y otra vez, cimentada en la calidad humana, en los valores, en la apuesta, en el proyecto. No las ventajas comparativas, sino las ventajas competitivas, que tienen como centro al hombre y sus circunstancias y sus apuestas. El sector más virtuoso en esa perspectiva ha sido el sector lechero. Por eso no tengo la menor duda que saldrá adelante. Ahora, para que salga adelante, yo, que soy lechero pero no tengo vacas, que, bueno, a partir de mis vínculos con Ana y con Pablo, soy tambero, pero no me despierto todos los días a las 5, debo confesarlo, pero que conozco la cultura del trabajo, de los trabajadores, productores del sector lechero, habrá que acompañarlos, y habrá que acompañar diciendo la verdad. Y la verdad es, hoy, entre otras cosas, y lo digo desde la adhesión más firme a los valores sindicales, que hay muchos trabajadores del sector sindical de la industria lechera que se están equivocando, muchísimo. Y no podría ser fiel a los pioneros del sindicalismo uruguayo, muchos de los cuales conocí, si no dijera esto. Conocí muy de cerca a José Delía. José Delía decía, lo primero que un dirigente sindical tiene que aprender cuando define un conflicto, y era lo que en la casa del PIT-CNT hasta el día de hoy se llama la doctrina de Lía. Lo primero que tiene que hacer un trabajador cuando define un conflicto es convencer a su sindicato de que ese conflicto es justo. Pero ahí no termina su tarea. Lo segundo que tiene que hacer es convencer al movimiento sindical en su conjunto que ese
que esa reivindicación y ese conflicto son justos. Pero ahí no termina su tarea, porque su tarea solamente termina cuando convence a la sociedad, a la opinión pública, a los ciudadanos, de que ese conflicto y las medidas que está tomando son justas. Y eso es lo que no han podido hacer los trabajadores. No todos los trabajadores de la industria lechera, pero sí algunos trabajadores, que tendrán que cambiar de opinión, que tendrán que aprender a acordar, que las transformaciones más profundas son las acordadas, y que tendrán que aprender que en esta revolución industrial que ya vivimos, el tema del empleo solamente se logra desde la asociación. Y estos conflictos que para alguien que siempre quiere estar del lado de los trabajadores, esta afirmación es una afirmación que me hace poner una vez más del lado de los trabajadores, porque yo sé lo que trabajan también. Y sé, como se ha dicho, que el 70% de los productores lecheros ganan menos que el 70% de los trabajadores de la industria lechera. Y sé que en un sector tan virtuoso en términos de imbricación de ciencia y tecnología, hoy más de 100 tamberos dejan de serlo por año. Y quienes tienen más problemas son los pequeños productores. Esos que prefieren una industria cooperativa, una industria del trabajo, una industria de la asociación. Por eso es que desde compromisos con la verdad, muchos de ellos difíciles, desde diálogos difíciles, bueno, como ciudadanos tendremos que participar de este conflicto. Porque yo no me imagino al Uruguay sin su sistema de cooperativas lecheras. Conaprole no es la onda. No es la onda. No puede serlo. Acá hay una red social, acá hay una red virtuosa, acá hay una red productiva y científico-tecnológica. Hay un complejo productivo científico. Justamente la utopía de Berger, la utopía de Eduardo Acevedo, creador de la Facultad de Agronomía. Y esos valores no le pertenecen solo a la industria lechera, son definidores del mejor Uruguay. Defender a la industria lechera es defender eso. Y es defender, como bien se decía, un modelo de desarrollo científico. Hay quienes creyeron, y siguen creyendo, que lo mejor es comprar ciencia. Y la compran muy cara. Hay quienes creen que hay que dar todas las ventajas y más para que vengan las inversiones extranjeras directas y traigan la ciencia. Porque el Uruguay no puede producir ciencia, solamente nació para copiar. Es la misma filosofía de aquellos que decían cuando la Unión Soviética se cayó, hay que aprovechar el momento, hay que importar científicos rusos que andan por el mundo, no saben a dónde ir y que están baratos. Esa es una pésima apuesta. No es la apuesta de la industria lechera. Lo hemos visto hoy, lo vemos acá en esta estación agronómica. No hay desarrollo científico, tecnológico, virtuoso, sin una comunidad científica radicada localmente, que se asocie con la producción, que se asocie con el técnico, que se inserte en el mundo, que busque la comparativa con el mundo. El proyecto del Uruguay bien puede estar asociado con esto. La asociación. Universidad de la República, sus facultades, tal vez ese sea el acuerdo más difícil. Y luego los acuerdos con el sector estatal público
y con el sector privado, y con el sector cooperativo, y con los productores. Es la transformación por acuerdo. El siglo XX nos ha demostrado hasta el cansancio que las reformas construidas desde grandes acuerdos estratégicos van mucho más profundo que las revoluciones. Son mucho más profundas que las revoluciones. Que las verdaderas revoluciones se hacen con reformas por acuerdo y con mirada larga. Eso que nos está faltando. Por eso habrá que exigir, defender a la industria lechera y su vigor histórico, es defender la sociedad rural, es defender ese otro Uruguay que no fue, el gran Uruguay, no macrocefálico, el gran Uruguay asociado con esa mirada que pudo ser posible en el siglo XIX, de la subregionalización en donde el litoral, en donde por supuesto Paysandú era más que Salto, es una vieja discusión que tiene opiniones distintas. Salto últimamente ha tenido cierta productividad futbolera que lo hace, pero finalmente el litoral integrado, en donde los ríos no dividen, sino que comunican. Y los ríos no terminan donde termina el Uruguay, como a veces mal aprendíamos en los manuales escolares. Es reintegrar territorialmente al Uruguay. Las estaciones agronómicas formaban parte de ese proyecto. Crear un Uruguay descentralizado en donde no todo estuviera en un lugar y en donde hubiera polos de desarrollo tecnológico, industrial. Hoy, increíblemente, el mundo de la globalización, este mundo de sobreurbanización, nos permite una nueva ruralidad y nos permite una nueva descentralización, en donde uno puede estar comunicado desde la dimensión más local con la dimensión más global, sin pasar por las metrópolis. Bien, ahí el Uruguay está en falta. Todavía seguimos teniendo un país desintegrado territorialmente. Y eso también forma parte de una lucha por un Uruguay más justo y por un Uruguay más posible. Para eso tendremos que desterrar, ya no podemos creérnosla, la confrontación campo-ciudad. Siempre que vino la confrontación campo-ciudad, perdieron los dos. Y hoy es más absurda que nunca. Porque hoy la confrontación campo-ciudad es la confrontación entre el destino ganadero y el destino industrial. ¿O acaso no hemos aprendido que hoy la economía se desarrolla a través de cadenas globales de valor que incorporan dentro de ellas mismas industria, producción, servicios, comercio, producción científica, tecnológica? Claro, si no queremos ser suburbios del mundo, tendremos que construir inserciones virtuosas en un mundo muy difícil, pero desde cadenas globales de valor que no se sustentan confrontando el mundo del campo con el mundo de la ciudad. Para eso, hoy más que nunca, y tal vez más difícil que nunca, hay que encontrar mundo. Y yo acá veo mundo. Y ojo, no veo el mundo que se compra los pececitos de colores, con los grandes consultores que vienen a vender los paquetes cerrados, que no tienen la virtud de la verdadera transformación científico-técnica que tiene que utilizar
la virtud del aprendiz desastre, que es tomar esto, buscar esto otro, competir, buscar, encontrar, innovar desde la innovación, medir, discutir cómo medir, todo lo que hoy nos han enseñado. Y lo que es bueno para Australia y Nueva Zelanda, tal vez no sea lo mejor para el Uruguay. Y tal vez la mejor versión del Uruguay no sea ser la Nueva Zelanda del siglo XXI, ni tampoco la Suiza del siglo XX, sino sea ser ni más ni menos que la mejor versión del Uruguay. Para eso, la mejor versión del Uruguay, hay que estar en el mundo y no se puede saltear la región para estar en el mundo. Y eso a veces es un gran problema. Siempre dicen que ser uruguayo es más una profesión que una condición. ¿Saben por qué? Porque ser uruguayo es aprender a ser y a vivir entre Argentina y Brasil. Y vaya si hoy vamos a tener que inventar, si alguna hipótesis muy fuerte se confirma del lado del norte. Mucho. Además de estar en el mundo, hay que aprender, reaprender una y otra vez cómo asociarnos. Yo fui a visitar tamberos bien chicos, que no querían que sus hijos repitieran su historia de vida. Un tambo en San Ramón, por ejemplo, Edinson Fernández y su esposa, en donde trabajaban solamente dos, Edinson Fernández y su esposa, y cuyo orgullo mayor era que sus dos hijos, una hija y un hijo, estaban por primera vez en la familia en la Universidad de la República, en nuestra Universidad de la República, que todavía puede dar esos milagros. Y una vez a la semana el hijo volvía los fines de semana a trabajar con el padre, a preparar el campo. Y vi un productor mediano, José Noel Alcuín, que estaba muy orgulloso precisamente por lo contrario, porque uno de sus hijos lo tenía trabajando con él en el campo. Y Edinson Fernández le decía, sí, cuando bajes la metralleta se te va a salir corriendo. Y ahí había un grave problema, que era la reproducción generacional. Grave problema que yo sé que afronta el sector, porque este no es un sector para gente que no quiera trabajar mucho. Cuando me hablan de la cultura del trabajo y de que el Uruguay efectivamente tiene un problema de la cultura del trabajo, yo los invito a que vayan a las cuencas lecheras del Uruguay y que vean la vida de un tambero. Pero también fui a lo del Pocho Bragas, productor no de San Ramón, como dije mal, de San José. Y un gran productor, sin embargo, tenía el reconocimiento de Edinson Fernández, un pequeño productor, que me decía, con el Pocho Braga, todo bien, sabemos la diferencia, sabemos nuestra diferencia, pero yo para hacer escala lo necesito el Pocho Braga, y el Pocho Braga me necesita a mí. Y ahí había una red asociativa que no era romántica, era muy concreta, tenía la persuasividad de hablar de lo concreto. Eso hay que preservar, eso hay que preservar. Hay que preservar la reivindicación de la ciencia como sostén de la producción, la ciencia aplicada y la ciencia básica. A veces los científicos tenemos que decir casi como con vergüenza que somos científicos básicos, cuando hay que ostentarlo. Lo que pasa es que hay una visión equivocada de que la ciencia que sirve a la producción es la ciencia aplicada, y eso es un gravísimo error. Hay gente que no entendió lo extraordinario que es tener hoy en el Uruguay a un astrónomo que es
el segundo uruguayo en ser incorporado en la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y que es un especialista en el sistema planetario. Y para peor, que una de las cosas que les dio a los norteamericanos fue haber identificado que Plutón, el único planeta, entre comillas, que habían descubierto los norteamericanos, no era planeta. Y hay gente en el gobierno que cree que ¿para qué necesitamos un astrónomo experto en el sistema planetario? Y hay gente que todavía que cree que ¿para qué necesitamos a Rafael Radi, biomédico, especialista en los radicales libres? Tal vez el científico latinoamericano más citado en los índices del mundo, que tiene un laboratorio en medio de la Facultad de Medicina, que es casi un edificio del siglo XIX, tiene un laboratorio del siglo XXI, y sin embargo tiene dificultades. Tiene dificultades, ¿saben por qué? Porque Uruguay es un país clasificado como de ingreso alto, entonces ya no recibe cooperación extranjera, y para recibir cooperación, financiamiento, como ustedes, y bueno, muchos dicen, no, vos ya has tenido mucho, vos te has desarrollado mucho, la medianía para abajo. Ciencia y tecnología es ciencia básica y aplicada, vinculada con la producción y con mirada larga, mirada estratégica. Y finalmente, y con esto termino y perdonen la extensión, liderazgo. Pablo y Ana son líderes. Y hoy yo he visto aquí muchos líderes. Y el liderazgo no es el caudillismo, al cual somos tan afectos para mal los latinoamericanos. No tienen nada que ver con los liderazgos encarnados, que se identifican casi en nombre con un proyecto. Un proyecto no puede ser nunca un hombre, no puede ser nunca una persona. Los proyectos tienen que tener mirada más larga. Un liderazgo es siempre, como era el liderazgo artiguista, conductor y conducido. Como se suele ver en las grandes tropas de ganado, en donde hay uno que guía y parece que conduce, pero que en realidad es empujado, y que está allí simplemente y nada menos, porque sintetiza experiencias y expectativas con mirada larga. Ese es el vaqueano. Y vaya que hay vaqueanos aquí. Yo por eso, y apostando por el Uruguay, por sus valores, sus mejores valores, que créanme, siempre los he encontrado en los tamberos, en sus tradiciones, en sus valores fundamentales, es que abogo porque en el Uruguay nunca se pierda a los tamberos y a su industria, que es uno de los espejos más maravillosos que tiene y tendrá por siempre el Uruguay. Gracias.